¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Javier Velázquez Moctezuma y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan claro como el agua, conversatorios ligados al inicio de actividades del Museo Gota de Agua, que es un proyecto de divulgación científica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Como ustedes saben, quienes nos han acompañado a lo largo de diferentes emisiones, en estos conversatorios convocamos a profesionales que estudian el agua desde diferentes escenarios, en diferentes ámbitos, con diferentes perspectivas. Y hoy es un día muy especial porque tenemos a un estimadísimo compañero de la UAM, al doctor Raúl Alba. Bienvenido, Raúl. Pues gracias por la invitación. Es un placer volver a estar con ustedes Qué y bueno con que la estás audiencia. aquí. El privilegio es para nosotros. Y es un privilegio realmente porque Raúl es de las pocas gentes que nos pueden hablar del tema del día de hoy. El tema del día de hoy es ¿hay agua en Marte? Porque eso ha sido una inquietud de los seres humanos desde hace muchos años. Pero Raúl se ha dedicado a estudiar este fenómeno mucho más agudamente que lo que podemos hacer todos los demás. Entonces, Raúl, antes de entrar al tema, como tú ya sabes, pues, porque has estado en en estas emisiones, me gustaría que empezáramos platicándole al público, a nuestra audiencia, quién es Raúl Alba, cómo fue que se fue gestando su perfil profesional, cuáles fueron las decisiones que te fueron delineando hacia el profesional que hoy eres. Pero antes de que nos platiques eso, le damos la bienvenida al doctor Juan José Santibáñez, que es el director del Museo Gota de Agua. Juan José, bienvenido, gracias por estar aquí. Apagaste tu micrófono en lugar de prenderlo. Ahí estás. Bueno, no te oíste mucho, pero qué bueno que estás aquí. Vamos a empezar con la comparecencia de Raúl. Entonces, platícanos, Raúl, platícale a la audiencia cómo se formó Raúl Alba, en dónde, en qué escuelas, qué estudiaste, etcétera, etcétera. Bueno, para ser breve, una historia larga relacionada con el tema de hoy. Eh, Soy un producto de la década del 60, no solo cronológica y biológicamente, sino también culturalmente. Soy hijo de la televisión, lo puedo decir claramente, porque tuve la oportunidad de comenzar a conocer parte del mundo, no solamente en los paseos que hacía con mis padres, sino a través de la televisión que, aunque ha sido muy criticada históricamente y atacada, ha sido una ventana al mundo para quienes quizá no hemos tenido la oportunidad de recorrer los 360 grados del planeta. Pero en la década del 60 fue interesante cómo en la televisión en México se transmitían para niños pues, programas infantiles, caricaturas, pero también otros que aunque tal vez no eran para el público infantil, yo recuerdo que en casa sí los veíamos con mis papás, documentales que transmitían en la televisión, sobre todo los fines de semana, los domingos. Y en esos pude ver los documentales que transmitía entonces, que producía y transmitía el comandante Jacques Cousteau, comandante de la Armada Francesa, que se convirtió en el primer explorador con cámaras debajo del agua. Consiguió un barco, pues, alguien más le patrocinó y con él recorrió los mares haciendo no, más que películas documentales que transmitían en diferentes televisoras del mundo como en México y a los que éramos muy pequeños en aquella época nos permitió empezar a conocer más allá de nuestros barrios cercanos y en particular conquistó los mares.
además de otras series de otras productoras, la Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos, otras productoras británicas, e incluso las de un ya fallecido buzo mexicano, Ramón Bravo, que él también con sus recursos hacía documentales que transmitían en la televisión y que llegó a bucear con Jacques Cousteau en varias expediciones que hizo Cousteau en mares mexicanos. Entonces, quizá eso influyó en mí para que me interesara en el agua. Más adelante, en la década, finales de los 60, principios de los 70, fue saliendo en los medios también lo que se llamó la crisis ecológica. Las primeras grandes noticias que salían en la revista de la Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos, la National Geographic Magazine. Yo vi en portada algunos artículos que me impactaron de cómo las actividades industriales estaban dañando los mares, los lagos, los ríos, y quizá por eso decidí estudiar yo biología. Eh, la licenciatura en biología, se fundó la UAM en el 74 y estando yo entre la secundaria y la preparatoria, decidí que yo quería entrar a esa universidad. Finalmente pude incorporarme en el 79 ya como alumno de la licenciatura en biología, uh, con un cambio interesante porque en aquellos años se ofrecía la licenciatura en biología con áreas de concentración, una de las cuales era ecología, que era la que inicialmente me habría motivado a estudiar la licenciatura en la UAM, pero ya dentro de la misma UAM vi que los programas y planes de ecología iban más hacia la ecología vegetal que a lo que a mí me interesaba, que eran más cuerpos de agua y quizá vida animal en los cuerpos de agua, más que la vida vegetal. Alguien me preguntaría, bueno, ¿por qué no te fuiste a la entonces área de hidrobiología? Pues no, yo estaba muy clavado en lo que era el estudio del ambiente, la relación de los organismos, que es la que permite darse cuenta si los ambientes están siendo afectados, alterados por actividades humanas. La ecología, que es el estudio de los sistemas que nos permite ver si están de manera natural o perturbados por actividad humana. La ecología es eso, la ciencia que estudia los organismos, su relación y su relación con su entorno. No la contaminación, eso es otro asunto. En los estudios ecológicos nos pueden permitir darnos cuenta si hay contaminación por actividad humana, si hay deforestación por actividad humana, si hay agotamiento de lo que hay en los ecosistemas por actividad humana. Y entonces ese fue realmente mi interés más que la hidrobiología en sí. Pero dado que pues, no era la ecología que yo quería, me clavé en biología experimental, otra entonces área que luego, igual que hidrobiología, fue elevada a rango de licenciatura en la UAM años después, que es una de las historias en las que aporto a mi actividad docente en la UAM. Pero mi interés del agua, curiosamente, aunque parecía haberse frustrado una vez que decidí cambiarme a experimental, a biología experimental, y no hacia ecología o hidrobiología, me permitió conocer, por los temas de investigación en biología experimental de ese momento, conocer realmente el agua en lo más íntimo, en su naturaleza química, física, físico-química, y cómo por estas propiedades es fundamental para que exista la vida. De entrada, se forme la vida, permanezca y evolucione hasta que aparecen diferentes especies de organismos como los humanos. Entonces, fue así como llegué yo a ser un biólogo profesional, obtuve mi título de biólogo en 1974, no, mentira, en 1984, perdón. Entré en el 79, terminé la carrera en el 83, diciembre, y para marzo tenía yo mi título de biólogo. En junio empecé a trabajar ya como profesor investigador en la UAM, como profesor asistente, de ahí fui desarrollándome hasta actualmente ser profesor titular en el Departamento de Ciencias de la Salud, habiendo trabajado originalmente en el entonces Laboratorio de Bioquímica y Biofísica, estudiando la fisicoquímica de, de la regulación metabólica en los sistemas membranales, que son los que separan al agua del interior celular, del exterior celular, y es ahí donde suceden los procesos energéticos que alimentan o que empujan a que la vida permanezca en las unidades básicas, que son las células, y su montón de organelos, en el caso de las eucariontes, y que incluso regula cómo funciona desde lo más simple, que es una bacteria, hasta el organismo más complejo, que podría ser quizá el animal más grande, la ballena azul,
quizá el organismo más masivo, que es un hongo, que habita un hongo muy raro que puede pesar varios cientos de toneladas y ocupar hectáreas de terreno un solo individuo en los bosques de Oregon, por ejemplo. Todos ellos tienen en común que son sistemas celulares que dependen de la presencia de agua. La vida, para que se dé en cualquier lugar del universo como en la Tierra, es el agua. Y así se cerró el círculo y finalmente regresé a estar interesado en qué sucede con los organismos cuando están interactuando con el agua y lo que le sucede al agua, sea por fenómenos naturales o por acción humana. muy bien, Raúl. Que nos has disparado la nostalgia a varios, estoy seguro, con esa referencia a Cousteau. A los jóvenes que nos estén escuchando, les sugiero que busquen los documentales de Jacques Cousteau, que Algunos están en YouTube, navegaba, efectivamente. si no me equivoco, navegaba en el Calipso, ¿no? Así es, en el Calipso Eh, inicialmente y en sus últimos años en la Alción. Ándale. Bueno, fantásticos documentales, Así fantásticos es. estudios. Pero de ahí, ¿cómo vino, cómo empezaste a mirar al espacio? ¿Cómo fue que tu Bueno, interés en el precisamente espacio? en los 60 también no solamente había quien exploraba la Tierra, sino en el ámbito de la Guerra Fría, que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, se acelera con el desarrollo de las armas nucleares y con el fin de ser más eficiente militarmente el uso de las armas nucleares, en particular la Unión Soviética, al no tener tan buena aviación como la norteamericana realmente, decide apostarle a los sistemas de lanzamiento balístico, misiles, para bombardear a su enemigo. Los Estados Unidos no lo habían apostado realmente mucho, aunque contaban con la mejor tecnología disponible hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que era la alemana. No solamente la tecnología, sino los ingenieros alemanes que se rindieron a las tropas americanas. La Unión Soviética, que fue la que ocupó principalmente la región donde se desarrolló la bomba B-2 en Peenemünde, ya no encontró ingenieros, pero encontró restos de los cohetes que con sus ingenieros expertos en cohetes que ya había, como Korolev, Sergei Korolev, que se terminó convirtiéndose en el ingeniero en jefe de los misiles balísticos soviéticos, y luego el desarrollo de esos mismos misiles para lanzar cosas al espacio, dio en la segunda mitad de los 50 una competencia convocada en parte por las Naciones Unidas, pero también alimentada por los intereses hegemónicos de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, a una especie de apuesta quién era el mandón de la cuadra, quién tenía los mejores cohetes. Y es así como en 1957 la Unión Soviética lanza el Sputnik, el primer satélite artificial que orbitó la Tierra, en el 4 de octubre del 57. Los Estados Unidos se sorprendieron ellos al darse cuenta que los soviéticos tenían cohetes más potentes que los que entonces tenían el ejército de los Estados Unidos, la Armada, la Navy de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea. Quizá porque estaban trabajando por separado, en lugar de unir esfuerzos, los diluyeron y por eso explica un tanto el por qué les ganaron los soviéticos. Los Estados Unidos tratan de alcanzar a los soviéticos, les cuesta trabajo. El presidente Eisenhower, que entonces gobernaba los Estados Unidos en su segundo y último periodo, para poner orden en el asunto, como había aprendido en la Segunda Guerra Mundial al ser el comandante en jefe de las tropas aliadas, pues no, creó una agencia civil que centraría el esfuerzo del desarrollo de la tecnología espacial para uso pacífico inicialmente, aunque colaborando con las Fuerzas Armadas, la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio, que logra finalmente en el 58, en enero del 58, lanzar el primer satélite norteamericano, el Explorer 1. Creo que sí, el Explorer 1. Obviamente lo que buscaban como propaganda los Estados Unidos y la Unión Soviética no era tanto desarrollar cohetes para lanzar satélites, los que iban a hacer para lanzar bombas atómicas, pero algo que sería muy buena propaganda para el resto del mundo sería que podrían cumplir los sueños de algunas personas, quizá de cientos o de miles de personas, de viajar al espacio, como ya lo hacía desde antes ese sueño y trabajaba en él Robert Goddard, ingeniero norteamericano de la primera mitad del siglo XX, que fue el que desarrolló el primer cohete con combustible líquido, sin ningún apoyo de nadie. Él era un profesor de una universidad norteamericana,
del noreste, tenía su equipo de trabajo, pero le daban igual los grants, como a él y a todos los investigadores norteamericanos en la época, no habían el mayor interés del gobierno en apoyar esas cosas raras. Fue muy criticado y muy atacado, incluso en los medios como la prensa. Los únicos que le hicieron caso fueron la Navy, la Armada de los Estados Unidos, que usó su tecnología y de hecho lo contrató para desarrollar misiles para uso naval. ¿Eh? Algunos de ellos se usaron en la Segunda Guerra Mundial por parte de la Navy. Goddard muere en el 47 y la Navy queda con su tecnología, con su conocimiento y es la que usa para desarrollar sus cohetes. El ejército que fue ante quien se rindió Werner von Braun, el alemán y sus ingenieros, desarrolló tecnología para el ejército. Como comenté, finalmente Eisenhower dice pónganse a trabajar todos, pero bajo un mando civil que es la administración de la NASA, y que reúne los esfuerzos y logra empezar a perseguir a la Unión Soviética en la conquista del espacio y a imponer el primer humano en el espacio. Es a lo que se abocan, en lo que también estaba trabajando ya la Unión Soviética. Y entonces, como ya estaba trabajando la Unión Soviética en eso, vuelven a derrotar a los Estados Unidos a lanzar al primer humano al espacio, a Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961. 12 de abril de 61, año en el que casualmente nazco ya. Todo esto por parte de la Unión Soviética es secreto, hasta Oye, que logran... perdón, pero hasta, ignoraste a Laika. bueno, el primer satélite soviético fue el Sputnik, que hacía bip, 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 y esto fue detectado por radioaficionados. Fue como el resto del mundo se enteró que la Unión Soviética había puesto el primer objeto en órbita terrestre. El segundo objeto fue un satélite con un mismo tipo de misil, pero el satélite habilitado para poder llevar a bordo al primer ser vivo mamífero, porque ya habían lanzado antes arañas y otras cosas, incluso los mismos Estados Unidos. Pero el primer vertebrado en el espacio fue una perrita llamada Laika, recogida de las calles de Moscú, que habían estado entrenando junto con otros perras principalmente pequeñas, Korolev precisamente, porque ya él quería enviar seres vivos humanos al espacio, como un interés más científico que militar, aunque sí de interés para las Fuerzas Armadas soviéticas, porque se veía el espacio como un lugar desde el cual se podría espiar al enemigo. Como la tecnología de captura y envío de imágenes no existía todavía se tomaban fotos aéreas con películas, ya fuera fotografía o película de movimiento, que había que recuperar, pues enviar una nave al espacio y que tomara la película, luego la bronca iba a hacer recuperar la cinta. Entonces, lo que se recibían todavía eran señales de radio, pero no tenían la capacidad de poder capturar imágenes, almacenarlas y retransmitirlas a la Tierra de una manera realmente útil. Y es por eso que pensaban tanto los Estados Unidos a finales de los 50 como la Unión Soviética enviar personas, soldados al espacio en estaciones orbitales para espiar al enemigo. Eso fue lo que realmente los motivó. Es la Unión Soviética la que logra lanzar el primer vertebrado al espacio, que es Laika, en diciembre del 58, la cual se supo 30 años después de la caída de la Unión Soviética, que la pobre Laika había muerto por golpe de calor a la hora y media de lanzamiento. El sistema de control de temperatura falló. Eso fue un secreto de Estado por décadas. Mira nada más. Sí, después, afortunadamente, siguieron haciendo experimentos y lograron incluso enviar un par de perritas al espacio, las cuales regresaron vivas y sanas a Tierra. Curiosamente, eso ya no se anunció, pero las misiones siguieron existiendo por varios años, hasta que en abril del 61 lanzaron a Yuri Gagarin. Detrás de él, a Germán Titov, y hacía varios cosmonautas, incluso a la primera mujer cosmonauta que todavía vive, Valentina Tereshkova, y de esta manera siguen pateándole el trasero a los Estados Unidos, que 3 semanas después del vuelo de Gagarin lanzan en un vuelo parabólico a Alan Shepard. A diferencia de lo que habían hecho los soviéticos, que era todo secreto hasta que lograban la misión positiva, entonces la anunciaban con bombo y platillo, los Estados Unidos, campeones de la libertad, y de la libertad de información y ¿cómo le llaman? Freedom of speech, decidieron transmitir todo en vivo desde sus centros de lanzamiento en Florida, por ejemplo.
Así pudimos ver cómo, bueno, yo no lo vi porque estaba muy pequeño, todavía nací en el 57 todavía, cuando intentaron lanzar el Vanguard y explotó. Luego lanzan el Explorer, logra el espacio en el 58. En el 61, el 5 de mayo de 1961, lanzan a Alan Shepard en vuelo parabólico. Todo esto lo empezaron a transmitir por televisión. Y en la televisión mexicana empezaron a salir primero en las noticias y conforme fueron pasando las siguientes misiones a misiones más interesantes, llegaron a ser transmitidas en la televisión mexicana en vivo. Fue eso lo que me hizo a mí enterarme, cuando era yo niño, que estaban viajando al espacio. Junto Y con los seguramente te documentales de tocó, Cousteau. Ajá, seguramente te tocó la llegada a la luna, que fue un por evento supuesto. Y transmitido. antes, Apolo 8, primera órbita tripulada en la Luna, en diciembre del 68. Y en julio del 69, el primer aterrizaje de dos humanos, Buzz Aldrin y Neil Armstrong, en la Luna, una misión que estuvo casi un día completo en la Luna, aunque solamente caminaron sobre la Luna y recogieron muestras durante 2 horas y media, hablaron con el presidente Nixon, plantaron la bandera y regresaron a la Tierra. Y las siguientes misiones las transmitieron y pude precisamente verlas. Entonces, yo creo que estos dos elementos culturales fueron los que me hicieron además interesarme, por un lado, por el agua, la ciencia y el espacio exterior. Y esto lo siguieron transmitiendo los Estados Unidos incluso después del final de las misiones Apolo, las misiones robóticas, por ejemplo, a Marte. Las misiones robóticas orbitales a Marte se transmitieron por televisión. Las misiones robóticas, las dos primeras que llegaron a Marte en 1976 y aterrizaron las Viking, aunque no las transmitieron en la televisión mexicana en vivo, sí las pasaban en las noticias en horario estelar, entonces yo no dejaba de enterarme, además de que empecé a comprar revistas sobre temas espaciales. Muy bien, Raúl. Nos has hecho un resumen fantástico de toda esa época que fue maravillosa y que nos instaló en otro nivel de desarrollo a toda una generación, ¿no? Pero si Ajá, quieres, le entramos ya al tema que nos del convoca, agua, el agua sí. en Marte, y si quieres, podemos empezar a ver tus imágenes Sí, que ya nos mostraste. precisamente Marte fue desde que lo observó no tanto Galileo con telescopio, sino Huygens, Christian Huygens, en Ámsterdam, me parece, en los Países Bajos, que tenía ya para entonces, ya en el siglo XVIII, telescopios mucho mejores que los de Galileo. Pudo observar Marte ya con una cierta geografía, vamos a decir, una descripción. Pudo hacer unos dibujos, intento de mapas de Marte, donde se ven regiones rojizas, regiones más oscuras, y observa lo que él interpreta como casquetes polares. A través de esas imágenes cambiantes que ve, puede medir que Marte rota con una frecuencia muy parcial a la Tierra, de una rotación cada 24 horas aproximadamente, que es lo que dura el día en Marte, unos minutos más que lo que dura el día en la Tierra. Además de que al observar esto también se puede notar que rota sobre su eje inclinado en el plano de la eclíptica. Es decir, además de que tiene casquetes como polares, blancos como la Tierra, su eje de rotación está inclinado como el de la Tierra. Esto genera estaciones, entonces. Y así como hay verano en el hemisferio norte y en el polo norte, invierno en el polo sur y luego se invierten, y eso provoca que aumenten y disminuyan periódicamente las dimensiones de los casquetes polares, porque en el caso de la Tierra el hielo se derrite o el agua se congela, pues lo mismo pudieron observar desde Huygens los astrónomos que observaban desde entonces a Marte con sus telescopios. Entonces, primero, detectaron casquetes como en la Tierra, blancos, pues ¿qué es lo que uno primero piensa? Pues como en la Tierra deben ser de agua. Debe haber agua en la Tierra que se congela en invierno y se derrite en verano, de manera alternada en ambos hemisferios. Pero es una inferencia, porque para poder saber si es agua o no es agua, necesitamos o ir por una muestra, lo que es muy difícil y no se logró sino hasta 1976, aterrizar algo en Marte, robots,
A la fecha no se ha podido traer ninguna muestra de suelo marciano y tampoco hielo de los casquetes polares. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Usamos la ciencia, la espectroscopía. Y la espectroscopía, el uso de la luz, nos permite identificar la composición química de la materia. Y el uso de espectroscopios pudo demostrar que los casquetes polares de Marte, pues parece que no estarían formados de agua. Y entonces, oh tragedia, la pregunta es, ¿hay agua en Marte? ¿Habrá agua en Marte? Bueno, a la fecha, me voy a permitir mostrarles algunas imágenes de lo que sabemos hoy en día en Marte, más allá de los tiempos desde Huygens. Déjenme, voy a pasarme a mi carpeta de imágenes aquí en mi tableta. ¿Hay agua en Marte? Bueno, esta ya es una imagen obtenida por naves orbitales de Marte, naves terrícolas enviadas a Marte, que las primeras se enviaron ya en la década de los 60, tanto por parte de la Unión Soviética como de los Estados Unidos, la NASA. La Unión Soviética no ha logrado llegar a Marte realmente al suelo y transmitir información desde Marte. Sí ha logrado poner en órbita naves en Marte, la Unión Soviética lo logró, Rusia ya no. Bien, y así fue, se pudieron obtener los primeros datos espectroscópicos ya cerca de Marte, y ya con naves robóticas. Posteriormente también los Estados Unidos enviaron sus propias naves, y lo primero que detectaron fue efectivamente una orografía muy interesante, cañones como lo que se ve en medio, que es un cañón que atraviesa casi todo Marte, a diferencia de los cañones en la Tierra, que son muy pequeños comparados con los marcianos, aunque debemos reconocer que Marte es de la tercera parte del tamaño de la Tierra. Es, es un tercio en su tamaño al tamaño terrestre, es mucho más pequeño que la Tierra. Más grande que la Luna, sí, pero es un tercio del tamaño de la Tierra. Tiene cañones aún así mucho más grandes que los que hay en la Tierra, en los cuales uno podría haber pensado, en la Tierra se forman los cañones por ríos, quizá en Marte ese cañón se pudo haber formado porque hubo agua y corriendo en ríos. Y a la izquierda en esta imagen podemos ver como tres ovalitos que en realidad son tres montes de origen volcánico. Marte presentó actividad volcánica en la antigüedad, ahora lo sabemos. En esta otra fotografía también obtenida por naves espaciales en órbita de Marte, podemos ver también cómo se ven unos manchones blancuzcos como nubes. Pues sí, en Marte hay nubes, ergo en Marte hay atmósfera. Y esa atmósfera que tiene, los estudios espectroscópicos nos mostraron que la atmósfera de Marte, por un lado, tiene una composición en la cual el 90% es dióxido de carbono y tiene trazas de agua, aunque hay vapor de agua en la atmósfera de Marte. Alguien dirá, dióxido de carbono será como la de Venus, que también es de más del 90% de dióxido de carbono. Pues en cuanto a porcentajes, son casi iguales. Pero la diferencia es la cantidad, o más bien la concentración. La atmósfera de Venus es 90 veces más densa que la de la Tierra. Imaginen que es nuestra atmósfera, pero es mucho más densa. Hagan de cuenta que no estaríamos en un océano gaseoso como el de la Tierra, sino es como estar como a 900 metros bajo el nivel del mar. Esa es la presión atmosférica en Venus. Bueno, y en Marte, ¿cómo es? Aunque la composición química es igual, 90% es dióxido de carbono. En Marte, el 90% es dióxido de carbono, pero a diferencia de Venus, la atmósfera es el 1% de la atmósfera de la Tierra. El 1%, en lugar de tener una presión de una atmósfera, tiene una presión de 0.01 atmósferas. Quiere decir que es peor que estar en la cima del Everest. Es como estar a unos 30,000 metros de altura sobre el nivel del mar. Se puede decir que aunque hay atmósfera en Marte, casi no hay atmósfera comparada con la Tierra. Sin embargo, es suficiente para presentar fenómenos de tipo climáticos, debido a que por el eje inclinado de rotación, la radiación que le llega a diferentes regiones de Marte varía, y esa variación de radiación provoca cambios en la temperatura que provocan movimientos de las masas gaseosas de la rala atmósfera de Marte,
incluido el vapor de agua y el dióxido de carbono, que son las que forman esas nubes blanquecinas que vemos ahí. Entonces, ¿hay agua en Marte? Sí, en forma de gas o vapor en la atmósfera. Y en la superficie, los polos ya mencionamos que no son de agua, son dióxido de carbono, son hielo seco. Que sí, el hielo seco, igual, cuando aumenta la temperatura, ya no se solidifica, cambia su estado, pero no se licúa, no se funde como el agua, sino que pasa de sólido a gas. El fenómeno se llama sublimación, que es como lo que vemos en el hielo seco que llevan en los carritos los paleteros, los carritos de paletas para mantener los helados y las paletas congeladas o el helado como helado y no como licuado. Llevan adentro hielo seco. Ven ustedes unos bloques blanquecinos. Eso es dióxido de carbono sólido que tiene una temperatura de menos 70 grados Celsius. Es más frío que incluso que el congelador de cualquier refrigerador. ¿Sí? De esa manera se mantiene fría la temperatura dentro del carrito de paletas y de esa manera se mantiene los casquetes polares, como en esta imagen vemos el polo norte marciano. Lo que vemos blanco es dióxido de carbono, principalmente. Eh, Ahora, todo esto lo sabemos porque se han estado enviando naves como esta, aunque me la voy a saltar un momento, desde la década del 60 se han enviado por parte de la Unión Soviética, aquí las tenemos en banderas rojas, son soviéticas, ¿sí? Alejandro, siéntate ahí. Aquí está una silla. Oscar, tu micrófono. Ahora se prendió en el micrófono. Siempre sucede en las mejores familias. Entonces, y vemos aquí en bandera de las barras y las estrellas, las misiones norteamericanas que se estuvieron enviando principalmente desde 1971 de manera exitosa a estudiar Marte desde la órbita y a estudiar Marte ya con naves que aterrizaron en Marte en diferentes lugares. Ya las podemos ver aquí. Las primeras dos son las Viking 1 y la Viking 2. Lo que vemos arriba es el polo norte. Es como haber agarrado a Marte, quitarle la cubierta y estirarla como si fuera un hule. Por eso es que se ve como en los mapas, en los que compran los niños para la tarea en la papelería, el polo norte completamente estirado, el polo sur completamente estirado y el Ecuador como es en realidad. Entonces, cerca del Ecuador aterrizaron la Viking 1, un poco más al norte la Viking 2 y ahí observaron prácticamente como si fueran desiertos, rocas, arena, y no encontraron nada más que algunos minerales, principalmente de hierro. Eso fue en 1976. Operaron como cerca de 2 años los dos robots inmóviles. Posteriormente enviaron la misión, déjenme ver, ya están aquí, la Phoenix. La Phoenix la enviaron a finales de la década de los 90, me parece, si no me equivoco, o principios de este siglo, principios de los 2000, que aterrizó cerca del polo norte marciano. En la imagen está arriba a la izquierda. Y esa llevaba una palita para obtener muestras del suelo en búsqueda de agua, agua congelada, y la encontró. Entonces sí, la mayor parte de lo que vemos blanco en los casquetes polares es dióxido de carbono, pero también hay un porcentaje pequeño, pero lo hay, de agua sólida. ¿Sí? Entonces, ¿hay agua en Marte? Sí. ¿Sólida? Sí. Por las cuestiones físico-químicas del agua, y eso lo podemos ver en la siguiente imagen, que es un diagrama, que en físico-química, en termodinámica, lo conocemos como el diagrama de fases, donde tenemos en el eje horizontal la temperatura, en este caso en Kelvin, que la escala de Kelvin es como la escala centígrada, es una escala decimal. De hecho, va al parejo de la temperatura en grados Celsius o centígrados, en donde la temperatura de 0 grados Celsius está en donde están los 273 Kelvin. Por eso es que si vemos arriba a la derecha donde está el 200 y a la izquierda del 300, y nos subimos hasta 1, 2, 3, casi la cuarta línea, encontramos ahí donde se juntan una línea recta vertical y una curva. Eso es lo que conocemos como el punto triple del agua, que es donde el agua se congela en la Tierra
en la superficie terrestre, la podemos encontrar como marca el letrero a la izquierda, agua sólida o hielo, pero está en equilibrio con el agua líquida, que está arriba del área verde, y a la derecha el agua en fase de gas o vapor. Eso corresponde a la temperatura de 0 grados Celsius o 273 Kelvin. A la izquierda, en el eje vertical, tenemos la presión que en este caso está en escala de megapascales. La presión de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio equivale aproximadamente a 1 kilopascal, ¿sí? Es un poquito más de 1 kilopascal, que por eso es que está la escala, donde dice 1 kPa, 1 kilopascal, está cerca de donde se juntan las dos líneas que les mencioné, que es el punto triple, que lo que nos dice es que a presión de una atmósfera, el agua se congela o pasa de líquido a sólido a temperatura de 273 Kelvin o 0 grados Celsius. Aún así se mantiene agua en fase de vapor o gas, ¿sí? Muy Entonces bien, decimos en... ¿Sí, muy perdón? bien, Raúl. Creo que te ganó el físico-químico que llevas adentro. Sí. Ahora, esto es importante porque lo que vemos es que lo que regula que el agua se encuentre en fase líquida son tanto la temperatura como la presión. Normalmente en la vida cotidiana pensamos solamente en la temperatura. Hervimos el agua, congelamos el agua. La metemos al refrigerador, le bajamos la temperatura y se solidifica, se congela. La ponemos en la estufa para preparar café, sopa o algo. La ponemos a hervir, pasa de líquido a vapor. Eso es lo que sucede en lo que es la zona entre el área verde y el área amarilla. Pero, o sea, si nos mantenemos a presión de 1 kilopascal o una atmósfera, hacia la derecha vamos a encontrar que al aumentar la temperatura, el agua siempre va a estar en forma de vapor y va a disminuir la cantidad de agua líquida. Pero también debemos fijarnos en la presión, y hablé de las presiones de las 3 atmósferas, la de Venus, la Tierra y Marte. El problema con Marte es que la presión es muy baja. Entonces, en la gráfica, en el eje vertical, tendríamos que irnos hacia abajo. Y que aquí lo que nos muestra es que precisamente lo que encontramos es donde se juntan el área azul y el área amarilla, no el área verde. Por eso es que es difícil encontrar agua líquida en Marte, porque o es sólida o es vapor, porque la presión es menor de 1 kilopascal. Por eso es que el agua en verano pasa en los casquetes polares, cuando entran en verano, pasa de sólido a vapor. El fenómeno se llama sublimación. En invierno pasa de vapor a sólido, se llama depositación. Es por eso que es difícil encontrar agua líquida en Marte. Sin embargo, la existencia de estos canales, de esos cañones, sugiere que al menos en el pasado hubo agua líquida en Marte. Quiere decir que pudo haber una atmósfera más densa, con una mayor presión. Y sí, los datos que han obtenido las naves robóticas, todas estas que han aterrizado desde entonces en Marte y las que han estudiado desde la órbita Marte, muestran que la Marte ha evolucionado y su condición atmosférica ha cambiado. Aparentemente la atmósfera de Marte, por diferentes cuestiones que podremos hablar en otra ocasión, fue barrida de Marte, en parte por el viento solar, y Marte perdió la mayor parte de su atmósfera, quedando actualmente en el 1% de la Tierra. Y eso contribuyó a que se perdiera, junto con la atmósfera, la mayor parte del agua, que es algo precisamente de lo que mencionan en estos artículos que salieron en los últimos 3 meses en los medios, reportando artículos que se publicaron en 2 revistas científicas, Nature y la revista de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Muy Una bien, de Raúl. ellas, pues, ajá, Déjame interrumpirte porque sí, correcto. la exposición ha sido extraordinariamente clara y nuestra audiencia realmente se ha agitado. Ah, Entonces, caray. si quieres, deja de compartir para que Ok. empecemos a darle voz a nuestra audiencia y tratar de contestar el máximo de preguntas que nos están haciendo. Y ahí te volvemos a hacer la Uh-huh. petición de que algunas preguntas requieren una hora de respuesta, ¿no? Entonces te hacemos Serán 2 minutos. Sí, por favor. Entonces, si estás de Ajá. acuerdo, le damos paso a la audiencia.
¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Dice Saúl AA, dice, buenas tardes, ¿de qué manera el descubrimiento de agua en Marte podría alterar nuestra comprensión sobre la posibilidad de vida en otros planetas y cómo podría influir en futuras misiones de colonización humana en el planeta rojo? Pues precisamente por eso es que se ha estado buscando agua en Marte desde las primeras misiones, desde la primera ilusión que dio a Huygens el encontrar los casquetes polares. Lo que realmente motivó que la Unión Soviética, los Estados Unidos, luego la India, Japón, la Agencia Europea, etcétera, hayan estado enviando ya en las últimas 4 décadas naves robóticas a estudiar Marte es buscar agua, con dos objetivos: averiguar si habría vida en este momento en Marte, si no, si la hubo en el pasado, y si la hubo ya no la hay, ¿por qué ya no la hay? Y la otra es, si quisiéramos ir a Marte, ¿habría agua que necesitaríamos para muchos fines, como simplemente sobrevivir o incluso preparar combustibles para regresar a la Tierra? Ese es por eso que se han estado buscando agua en las diferentes misiones. Y el hallarla, pues sería un impulso para poder seguir buscando la meta de llegar quizá a poner pie en Marte, lo que implica otras cuestiones. Y en ese sentido es donde va uno de los artículos que mencioné, que fue publicado en la revista de la Academia Nacional de Ciencias, curiosamente, de la nave, de la nave esa robótica que tiene como dos alas, que les mostré una de las imágenes. Esa es una misión de colaboración entre alemanes y norteamericanos a través de la NASA y la agencia alemana, donde enviaban un sismógrafo que en cuanto aterrizó la nave, el robotito depositó el sismógrafo en el suelo y empezó a transmitir información sísmica a la Tierra. Aunque Marte es un planeta geológicamente muerto, a diferencia de la Tierra, y por eso tenemos temblores en la Tierra, porque tenemos placas tectónicas. En Marte no se han detectado placas tectónicas, pero ocasionalmente chocan meteoritos con la superficie marciana, dado que su atmósfera es muy rala, entonces no hay que los frene y colisionan con Marte. Y eso hace que vibre la superficie terrestre, y el estudio de las ondas sísmicas permite estudiar el subsuelo marciano. En este artículo publicado este mes en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, este grupo de europeos precisamente reportan haber encontrado, de acuerdo a la interpretación de sus datos sísmicos, los explican porque lo que podría provocar los cambios en las ondas sísmicas sería la presencia de agua en el subsuelo marciano, donde, eso sí, a profundidades muy grandes, del orden de entre 10 y 20 kilómetros bajo la superficie, Eso lo es cual es muy profundo. Pero muy podríamos bien, pensar como en la Tierra, que tenemos agua freática, ¿no? muy bien. A ver si podemos irnos más rápido porque ya tenemos una Ujú. gran cantidad de preguntas. Ok, Pero tenemos 15 Rivera minutos. te pregunta algo relacionado. ¿Qué tanta podría ser la probabilidad de dar por hecho que si hay agua puede haber vida? Bueno, precisamente, tal vez esa agua no esté al alcance de los humanos para ocupar la superficie de Marte y usar esa agua, porque perforar 10 kilómetros de corteza, sea en la Tierra o en Marte, es muy difícil. En la Tierra no se ha logrado gran cosa a esas profundidades. Pero sí sabemos que en los océanos terrestres, a profundidades mayores de los 5.000 metros, se han detectado la presencia de ecosistemas completos en lo que se conocen como fosas hidrotermales. Busquen este dato en Internet: fosas o pozas hidrotermales en los océanos, que son ecosistemas completos, lo que sugiere que aún y la fuente de energía no es el sol, no es la fotosíntesis, sino es el calor que tienen los cuerpos astronómicos, que proviene del centro de estos cuerpos, sean planetas o satélites, como sucede en los grandes satélites de Júpiter. Aparentemente hay fuentes de energía térmica, quizá por decaimiento radioactivo, que logra mantener la energía suficiente térmica, precisamente el calor,
para que en caso de que hubiera agua y elementos químicos como carbono, nitrógeno, oxígeno formaban moléculas orgánicas y quizá biomoléculas que pudieran haber dado origen a organismos. Una hipótesis que se plantea con base en estos datos de esta misión InSight es que existe la hipótesis de que pudiera haber vida a 10 kilómetros de profundidad bajo la corteza marciana. Muy bien. Perla dice, de ser que exista agua en otros planetas, ¿eso sería beneficioso o perjudicial tanto para el planeta Tierra como para Marte? Pues si enviamos humanos y llevamos como fue al revés en la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, les recomiendo que la lean. Los voy a espolear un poquito. El fin de la novela tiene que ver precisamente con esta inquietud. ¿Cuál sería el efecto de que los seres de un planeta llegaran a otro? ¿Qué podría ocurrir? Bueno, se sospecha que quizá el envío de las naves robóticas a Marte pudiera haber llevado accidentalmente microbios terrícolas a Marte, que podrían o haber poblado Marte o haber extinguido si es que hubiera habido ya todavía microorganismos marcianos vivientes. Esa ahorita se maneja a nivel de hipótesis, dado la revisión de algunas misiones que se han dado en el pasado. Todo esto es tema de investigación. Muy bien. Michelle Aranda dice, ¿qué desafíos presentan las condiciones de Marte para el almacenamiento y uso de agua? Bueno, el otro artículo precisamente que les comenté que fue publicado en el medio, en la revista electrónica space.com, nos anuncia un artículo publicado en la revista Nature de otro grupo de investigación, curiosamente europeo, ¿sí? Que reportó en ese artículo en Nature resultados de dos sondas espaciales orbitales de Marte administradas por la Agencia Espacial Europea. Son la ExoMars y la Mars Express. La ExoMars está en órbita de Marte desde 2016 y la Mars Express desde 2003 y sigue funcionando. Ha enviado información, imágenes que han permitido identificar la presencia de agua que podría ser líquida a la altura de los trópicos de Marte, que es a ambos lados, hacia el norte, hacia el sur del Ecuador, en las regiones volcánicas, precisamente. Parecen haber encontrado evidencia que sugiere la presencia de agua líquida en los cráteres ya inactivos de los volcanes marcianos. Como en el caso de la Tierra, volcanes inactivos como el Citlaltépetl, no, el Citlaltépetl no es el pico de Orizaba, el Sinantecatl, el Nevado de Toluca, pues tiene dos lagos de origen volcánico y es un volcán ya muerto. Entonces, han encontrado este grupo de investigación europeo resultados que sugieren que pudieran ser, bueno, las ondas son europeas, pero los investigadores me parece que son norteamericanos, que han reportado datos que sugieren la presencia de agua líquida en las regiones intertropicales. Esa agua podría estar al alcance de exploradores terrícolas que llegaban a Marte a las regiones intertropicales y no necesariamente ir a buscar agua donde sabemos que principalmente es dióxido de carbono o hielo seco en los casquetes polares. Muy bien, ya vamos en la recta final, Raúl. Leslie Ujú. Hernández dice, ¿qué implicaciones tiene la presencia de agua en Marte para futuras misiones espaciales y la colonización del planeta? Pues el problema va a ser la cantidad de agua que haya en Marte disponible para uso por humanos. Ese sería, desde un punto de vista ecológico, el factor limitante, porque aunque según los datos de la Insight sugiere que el agua subcortical o por debajo de la corteza, esa agua subterránea que está a 10 kilómetros de profundidad, podría llegar a ser suficiente para cubrir Marte con 800 metros de agua, pues el problema es que está atrapada allá abajo y sacarla está muy difícil. Aunque pueda ser suficiente para sostener al menos una colonia terrícola, el problema es el acceso al agua, lo que dejaría entonces como agua disponible la que está en los volcanes,
a la que, bueno, se está sugiriendo que puede estar en los volcanes, pero esa todavía falta evaluar la magnitud, la cantidad de agua que hay y qué tan disponible estuviera. En este sentido, parece que tendríamos que acudir a alguna tecnología que nos permitiera sintetizar el agua a partir de compuestos hidrogenados que se encuentren de manera natural en Marte, porque llevar el agua sería demasiado caro y complicado. La ingeniería y el costo podría hacer inviable por la escasez del agua finalmente colonizar Marte. Aunque la hipótesis que ya planteaba Carl Sagan en aquel capítulo de Cosmos del 80 de Nostalgia por un planeta rojo, sugiere que Marte se podría terraformar, por ejemplo, comenzando por, en el caso, él incluso comenta, dado el caso que no hubiera marcianos en Marte, así fueran bacterias. Entonces, quizás sí deberíamos respetar el derecho de los marcianos bacterianos a su planeta y no, y sería más ético el impedimento de poblar Marte. Pero si efectivamente Marte carece de vida, hoy en día podríamos sugerir poblar Marte, para lo cual habría que modificar su superficie y su atmósfera de modo que pudiéramos tener agua disponible y los primeros colonizadores tendrían que ser organismos como los líquenes, para generar agua y oxígeno disponible para hacer toda una cadena de sucesión ecológica que pudiera dar lugar a la presencia humana finalmente. Muy bien. Nayeli Reséndiz dice, ¿existen actualmente planes de extracción del agua en Marte para traerla a la Tierra? ¿Cómo sería perjudicial su extracción para el planeta Marte? Pues yo creo que más bien habría que pensar en llevar el agua de la Tierra a Marte, porque los datos hasta ahorita sugieren que hay mucho más agua en la Tierra que en Marte. Y ya que estamos hablando de agua, su abundancia o escasez en cuerpos astronómicos, pues permítame decirles que otro tema de muchísimo interés y quizá más pensando en agua, más que Marte, podrían ser los satélites helados de Júpiter y Saturno. Simplemente los datos disponibles ahorita permiten estimar que hay mucha más agua en el segundo satélite galileano en órbita de Marte. El primero es Io, el que está en Marte, digo, de Júpiter. El más cercano a Júpiter es Io, que es volcánico, no hay agua. El siguiente es Europa, que cuenta con más agua que la Tierra. Solo que es mucho más pequeño que la Tierra, es ligeramente más grande que la Luna, Europa, pero tiene más agua que la Tierra. Es un mundo helado en el cual se ha encontrado agua por debajo de su corteza helada como de hielo completamente sólido. Entonces, Muy bien, quizá Marte no es buen candidato. muy bien. Pues escucharon ustedes al doctor Raúl Alba, académico de la UAM Iztapalapa, del Departamento de Ciencias de la Salud. Lamentamos muchísimo que no se pueda dar respuesta a todas las preguntas e inquietudes de nuestra audiencia, pero como siempre les agradecemos encarecidamente el interés y su participación en este programa. Le agradecemos Pero a estamos en redes Lizzy. sociales. ¿Eh? Estamos en redes sociales. Pueden buscarme Sí, aquí mismo en ahorita Facebook. te vamos a pedir Así es. tu dirección para que se comuniquen contigo, pero antes de eso quiero agradecerle a Lizzy Miyamizu, Kevin Piña, Liz Hernández, Yukari Rosas, Brenda Martínez, Margarita Larcón, Adonai ML, Kaylee BF, Sergio Alejandro Hernández Silva, Gael Aguayo, Paola Cuevas, Pana Ramírez, Maurina Vila, Dani Díaz, Fanny Zúñiga, Paola Cuevas, Luis Alejandro Correa, Katia Galindo, Plátano Chapas, Aquetzalia Zeta, Yacet Camacho, Areli Galván, Ari Moes, Yacet Camacho, en fin, muchísimas gracias por su participación, por su entusiasmo, por su interés. Ponemos a un momento en astronomía.
¿Podemos poner al aire el correo de Raúl, Lilia? ¿O lo colocas tú, Raúl, en el chat? Bueno, les pongo aquí o, ¿sabe qué? Me pueden googlear, me pueden buscar, tengo la cuenta en Facebook como Raúl Alba, y está también mi canal en YouTube, el canal de Raúl Alba, y estoy en TikTok como el prof Raúl Alba. Son los tres medios más, creo, más convenientes para mantener comunicación En a través Facebook. de las redes ¿Estás en sociales. Facebook? En Facebook, como Raúl Alba, de hecho pueden encontrar mi imagen de perfil. Casi siempre pongo, bueno, se puede decir que siempre pongo mi rostro. No pongo avatares ni imágenes de otros para no confundir a la gente. Y ya Muy sepan, bien, es así como Raúl Alba. Busquen la imagen, profesor de la UAM, ahí en mi perfil está perfectamente identificable por profesor de la UAM y mi trayectoria correspondiente. muy bien. Ujú. Pues le pediríamos a Juan José Santibáñez si nos da un comentario de cierre de este conversatorio. Bueno, ha sido muy interesante la conversación y nos ha hecho, yo creo, recibir la semilla de que es un tema que hay que impulsar entre nuestros estudiantes, porque el área de investigación que abre es enorme, fabulosa y pues muy interesante. Muchas gracias, Raúl. Un Gracias. placer compartir con ustedes. Oscar Monroy, no te dimos la bienvenida, pero bienvenido de que estés aquí. Y aprovechando que estés aquí, te pediríamos si das algún comentario de cierre. Creo que no nos está oyendo. No, no nos está oyendo. Anda Bueno, en entonces, Marte. tú quisieras un comentario de cierre, Raúl. Pues solamente que estén al pendiente de lo que sale en los diferentes medios de las agencias espaciales oficiales. La NASA tiene todo un sistema de comunicación social que desde que comenzó les ha gustado, qué bueno, compartir lo que descubren con el mundo. Incluso tienen programas que invitan a la gente a participar en lo que llaman ciencia ciudadana, que ha aportado importantes descubrimientos, por ejemplo, en la Luna y otros lugares, usando la tecnología de libre uso que tiene la NASA al servicio del mundo. La Agencia Espacial Europea, que es un consorcio de las agencias nacionales de los diferentes países de la Comunidad Europea, también colabora en proyectos internacionales. La Agencia Espacial Canadiense o la Canadian Space Agency eh, también colabora con estas. Roscosmos también, que es la de Rusia, y por supuesto la Agencia Espacial Mexicana AEM, que tiene convenios de colaboración en diferentes áreas de investigación y de desarrollo y de formación profesional con estas agencias internacionales. Entonces, estén al tanto, búsquenlas en sus sitios web, en sus cuentas, en redes sociales, a la Agencia Espacial Mexicana, su revista de divulgación de la ciencia Hacia el Espacio. También publican notas muy interesantes, además de que publican convocatorias para estudiantes para participar precisamente en estancias de estudio y de trabajo a través de los convenios que ha firmado con las agencias de la Comunidad Europea, con la Agencia de Exploración Espacial japonesa JAXA, entre otras. Todas estas están abiertas a la colaboración internacional y tenemos afortunadamente ya un buen número de egresados de universidades mexicanas, estudiantes, ya personas tituladas, hombres y mujeres jóvenes que han estado trabajando en colaboración con las agencias internacionales a través de los convenios de la Agencia Espacial Mexicana. Muy bien, pues nos queda claro que eres el guía a buscar para estos asuntos del espacio y del agua en el espacio. Muchísimas gracias, Raúl Alba. Un privilegio platicar contigo. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Gracias a Juan José, a Oscar, a Lilia, a Naya por la producción de este programa. Y los convocamos para que dentro de una semana estemos aquí también a las 6 de la tarde, porque vamos a discutir con el profesor Roberto Constantino
Otro tema muy interesante, si la Conagua debe convertirse en secretaría. Los convocamos el próximo martes de 6 a 7. Esto ha sido una emisión más de Tan Claro como el Agua, los conversatorios del Museo Gota de Agua. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y los espero, los veo y los escucho el próximo martes. Buenas noches.